primero era revisar un poco el cántico, pero poniendo en relación con la economía. El segundo era el cántico, poniendo en relación con la antropología y la cristología. Allí decíamos que en realidad el que canta es Cristo, aunque explícitamente no aparece ahí, porque toda nuestra alabanza es al Padre a través de Cristo en el Espíritu. Por tanto, el verdadero cantor es Cristo. Y decíamos que la antropología que está a la base de nuestra concepción del mundo es una antropología dualista, y el Papa Francisco ha insistido también en eso, esos dualismos malsanos. Y lo tenemos en la mentalidad, despreciamos lo material, y despreciamos los bienes relacionales. ¿Qué trabajos son los que más recibe un salario más alto? No los que son de cuidar a la gente. La madre de familia normalmente no recibe salario. Incluso las profesiones que son de cuidar, pues no suelen ser las más valoradas. Refleja un poco el dualismo. Lo que cuenta es la productividad. Cuando en realidad lo que nos satisface, lo que realmente nos llena es esa dimensión relacional. Entonces, antropología y cristología. Tienen ya las diapositivas, por tanto, si hay alguna duda, después me pueden preguntar. El tercer tema era la espiritualidad y la vida contemplativa en el Cántico de las Criaturas. Francisco de Asís, decía el Papa Francisco, era un místico y un peregrino. Un místico y un peregrino. Saben que la vida espiritual, para expresar lo que es la vida espiritual, se han empleado tradicionalmente dos imágenes, dos metáforas. Una, la subida a la montaña, y la otra, el peregrinaje. Son las dos grandes imágenes de la vida espiritual. La subida a la montaña, San Juan de la Cruz, es decir, elevarse para llegar hasta Dios. El peregrinaje, ir hacia la meta. Tenemos que ser peregrinos, no turistas. Me impide elevarme hacia Dios. Cierto que tenemos que dominar las pasiones. Yo enseño moral social y organizo la moral social en torno a los tres grandes fuerzas del ser humano que responden a los tres votos, a los tres consejos evangélicos. La primera es el tener. Mío, 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 que dicen los niños, mío, mío. Si no dominamos este caballo, el carro va mal. Para dominarlo, en la vida religiosa, apelamos al voto de pobreza, que no es entendida por Francisco como privación, sino como ser libres para poder ser hermano. Pobreza. Y en la vida civil, ya que hablábamos antes de que el mundo laico, el mundo cristiano, también quieren dominar esta gran fuerza que tenemos dentro, esta gran pulsión. ¿Cómo se intenta dominar? ¿Con qué ética en la vida social? La ética económica. La ética económica es para ser dominus, dominar esa pulsión que es el tener, mío, mío, mío. Si acumulamos, nos convertimos en insoportables, en injustos. Así que en la vida espiritual es el voto de pobreza, y en la vida social es la ética económica. Pero el voto de pobreza es para todos, no solamente para los religiosos, aunque no sea voto, es un consejo evangélico. Esa es una gran pulsión, tener, poseer. Segunda gran pulsión, poder. Dice alguien, todo el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Por eso los frailes, después de ser 3, 6 años superior, mejor que dejen. Cuesta. El Señor de los Anillos, la película aquella, la recuerdan, ¿verdad? Poder, el poder.
Es una gran fuerza que tenemos. ¿Tenemos que eliminarla? No. Tenemos que dominarla. Si no tenemos, morimos de hambre. El poder, si no hay poder, no podemos organizar la vida social. Por tanto, es necesario, pero es peligroso también. Así que en la vida religiosa tenemos un voto para eso, un consejo evangélico para todos, que es el voto de obediencia. ¿Y qué significa obediencia en latín? Ob udire. Escuchar al que está delante, escuchar al Espíritu, escuchar al otro. No mandar, haz lo que te digo y cállate. Hay institutos religiosos que han sido comisariados por esto, porque el padre o la madre son demasiado maternales o paternales y no dejan crecer al otro. Hay que escuchar al Espíritu, que es el verdadero superior. Y en la vida social, ¿cómo se intenta dominar esta pulsión, que es necesaria pero peligrosa? La ética política. ¿Cómo organizar la polis, la ciudad, para que el poder sea servicio y no sea dominio? Como ven, ámbito laico, ámbito religioso, al final están siempre orientados a la misma dimensión antropológica. Nos queda una tercera pulsión. ¿Cuál es la tercera pulsión? No me digan que no la tienen, No me quieren. La afectividad, el valer, el ser estimado. Esa es una pulsión muy grande. Esto en la vida religiosa se intenta dominar con el voto de castidad, para ser libres, no para dejar de ser amantes, no para para anular el corazón. Ustedes, mujeres, tienen que amar con corazón de mujer. La Virgen María amaba con el corazón de mujer. Nosotros con el corazón de hombre. No se trata de anular. Cuando el dualismo era muy fuerte, llegaron incluso a castrarse algunos como Orígenes. No, se trata de controlar, dominar, para que no te domine a ti. Y eso en la vida social también. Yo insisto en esta idea de que lo que nosotros decimos en la vida religiosa se percibe también. ¿Cómo se intenta controlar esto? Con la ética de la cultura y de la comunicación. La ética de la cultura y de la comunicación. Ética de la cultura. Yo te aprecio, tú tienes una cultura distinta a mí, pero tú eres precioso. Tú me complementas. Comunicación. Me comunico contigo no para dominarte, sino para entrar en comunión y construir la comunidad. Comunicación, comunión, comunidad. Por tanto, tenemos estas tres pulsiones que forman parte de cualquier ser humano. Si ustedes no las dominan, si esos tres caballos que tiran del carro, cada uno va por su lado, un desastre. No va adelante, no funciona. Seguramente que se caen. Y eso vale tanto para religiosos como para cualquier otro ser humano. La ética intenta ser eso. Mostrar cómo avanzar siendo libres. Pues el místico ha controlado esas pulsiones. No las anula. Cuando el obispo de Asís le decía a Francisco, pero esto es demasiado pobre. Estás exagerando. ¿Por qué castigarte tanto? Y de Francisco, señor obispo, yo no me castigo. Si quiero ser pobre no es porque me odie y quiera anular, no. Es porque si tengo cosas tengo que defenderlas. Y de ahí vienen las peleas, los litigios. No teniendo nada puedo ser hermano universal. Y además invito a Cristo pobre. Dimensión cristológica, dimensión antropológica. ¿Ven? La mortificación. Yo cuando entré, los frailes llevaban cilicios. Yo recuerdo a uno que lo consideramos santo. Lo fui a saludar un día, le toqué el brazo. Tenía un cilicio aquí. Y yo, agarrándolo del brazo, lo había clavado más el cilicio.
se reunían alguna vez a la semana, yo no sé si algunos de ustedes vivieron esto, en una sala, apagaban las luces, se quitaban el hábito y se daban latigazos. No sé si alguno daba contra la pared, no sé, pero apagaban las luces para darse latigazos. Está bien, siempre que sea para dominarte, pero no para castigarte. Es para ser libre, libre para amar. No porque el cuerpo sea malo, sino porque si no lo dominas, entonces el absoluto no es Dios, son tus pulsiones. Por eso la mortificación no es para subordinar algo, poniéndolo debajo, sino para coordinar todo. Coordinar, no subordinar. ¿Sí? Para ser libres. Francisco nos muestra esto. El que comiera dulces al final, pues refleja eso. Un fundamentalista es la persona que intenta imponer ideas, pero tiene un corazón exprimido. Juzga a los demás en base a él mismo e intenta imponer sus propias ideas, porque seguramente no se aprecia demasiado. Él era un místico y un peregrino. Por tanto, la subida al monte. Si ustedes suben al monte para la fuga mundi, que esto lo encuentran en algunos autores cristianos, huir del mundo cruel. Y ya, una vez que supere este valle de lágrimas, ya disfrutaré en el cielo. Mientras tanto, resígnese, hermana. ¿Cómo que resígnese? Tenemos que luchar contra las estructuras de dominación. La fuga mundi. El mundo, para Francisco, es un lugar de encuentro con Dios. Para Buenaventura, toda la realidad tiene una estructura trinitaria. Si subo la montaña es porque en las criaturas estoy encontrando a Dios. Y entonces esto me empuja, la gracia de Dios, que es la protagonista, no yo, me empuja a subir a la montaña. Y una vez que llego allí, con mucha niebla, cuanto más subo, más niebla, noche oscura, purifico mi modo de ver la realidad y desde allí veo todo con los ojos de Dios. Lo veo más claro, lo veo mejor. El peregrinaje también. Conoce la carta a Diogneto, del siglo, los primeros siglos de Cristo, el 1 o el 2. Dice, el cristiano es un peregrino. Habita este mundo, pero peregrino. Aprecia todo, pero sabe que su meta está más allá. No desprecia lo que vive. El peregrino, cuando tiene una visión dualista, escapa. Eso no es el verdadero peregrino. Peregrino empieza a caminar. Ustedes han hecho peregrinaje de muchos kilómetros y empiezan los pies a ampollas y necesitan ir a la farmacia o que les ayuden, necesitan que les den albergue. El peregrino está en comunión con todos, no escapa. Y si alguien le acompaña, qué alegría. La experiencia de un gran peregrinaje es muy transformadora. Si es dualista, ese no es peregrino. Es decir, yo escapo porque me siento mal. No. Me siento unido a todos, necesito de todos, pero mi meta está más allá. El místico es místico y peregrino. Dice Francisco que Jesús nació en la vía, era un peregrino, que integra esas 4 dimensiones, con Dios, con los otros, con la naturaleza y consigo mismo. Las 4 van relacionadas. No pueden ser muy amigos de Dios si no se aman a ustedes mismos, si no están en buenas relaciones con los demás y si no cuidan de la naturaleza. Estas 4 relaciones. Recuerden nuestros primeros padres, estaban en el paraíso, ¿verdad? Y estaban en armonía con la tierra, era un jardín. Ellos cultivaban el jardín, trabajaban, ¿Cómo se imaginan el cielo? ¿Ustedes se imaginan en el cielo no haremos nada? Al fin descanso. Trabajaremos, Es un gozo poder trabajar, poder poner a disposición de los otros. En el paraíso trabajaban,
cultivaban el jardín, pero no les resultaba penoso. Disfrutaban de eso. Y la tierra les respondía con flores. El cielo le mandaba la lluvia. Había armonía. Eso era un paraíso. El pecado rompió eso y el trabajo se volvió pesado. Ahí fue la consecuencia del pecado. Y estaban en bien con Dios, paseaban todas las tardes con Él. Estaban a bien consigo mismos. Esto se expresa diciendo que estaban desnudos y no se avergonzaban. Es una forma de expresar que estaban bien consigo mismos. Y se llevaban bien. En cuanto pecaron, Adán acusa a Eva acusa a la serpiente, y la serpiente porque no habló. El canto de las criaturas no es solo un himno poético, sino una síntesis de la espiritualidad de Francisco de Asís y una expresión de su vida contemplativa. Ya vimos que lo compuso cuando estaba en una situación muy difícil. En esos momentos difíciles, cuando ya estaba configurado a Cristo con las llagas, con los estigmas, se une a los sufrimientos de Cristo en la cruz y expresa su profunda sintonía con toda la creación. Cuando los ojos no ven, el corazón ve. Como místico, Francisco experimenta la íntima conexión que hay entre Dios y todos los seres. Así siente ver todas las cosas Dios. Esta frase a un profesor del Antoniano no le gustaba mucho. Me decía, aquí el Papa Francisco exageró un poco. Pero a mí me gusta esta frase. Claro, no es panteísmo. Pero el místico experimenta que todo es Dios. Descubre a Dios en toda la realidad. En 1979 lo proclamó patrono de la ecología. Y Juan Pablo II afirmaba que él era alguien que no pretende apoderarse de la realidad, sino que la acoge como un don. Contemplar. En nuestra sociedad occidental queremos conocer. Conocer es decir, yo soy el sujeto y tú eres un objeto que te conozco. Y porque te conozco, te domino. En la visión franciscana no es conocer, es reconocer. Contemplar, admirar. Todo es un don. Benedicto XVI subrayó también que Francisco de Asís, ante todo, es un hombre de fe. Su actitud de hombre de paz, de tolerancia, de diálogo, nacía siempre de la experiencia de Dios amor. Nadie, decía Benedicto, se hace cristiano por una gran idea, sino por una experiencia que ha transformado la propia vida. Tenemos que pedir eso. Algunos frailes en tiempo de Francisco parece que no lo habían entendido. Y se esforzaban por ser buenos y por ser cumplidores. Ya saben la palabra cumplimiento. Cumplo y miento. Muy cumplidores, pero el corazón estrecho. Francisco había experimentado la gratuidad de Dios. Cuando compone el canto, de nuevo había tenido esa experiencia de gratuidad. Tenemos que pedir esto. El protagonista tiene que ser siempre Dios en nuestra vida. No podemos perder nunca la lógica de la gratuidad. Mística y espiritualidad en el ámbito ecológico. Me gusta este autor que tienen ahí, Russell. Tiene un texto que me gusta mucho. He puesto aquí solamente una frase. Dice, la ciencia en sus comienzos fue debida a hombres que tenían amor al mundo, percibían la belleza del mundo. Dice Heráclito, y continúa el texto, y los filósofos jónicos sentían el mundo como un fuego en la sangre. Querían, porque lo admiraban, querían conocerlo mejor. Pero paso a paso, el impulso poder ha dominado por completo al impulso amor. De este modo, la modernidad ha despojado al mundo de su misterio. Los primeros filósofos admiraban el mundo. Y porque lo admiraban, querían conocerlo. Pero conocerlo en el sentido de reconocerlo. Nosotros lo hemos convertido en un simple objeto que tratamos de comprender sus leyes, pero no lo admiramos.
No tenemos la mirada del... Y esto pasa también a todos los niveles, ¿eh? Bueno, no quiero preguntar aquí a los que están en matrimonio, pero cuando empezaron todo era muy bonito, ¿verdad? Qué bonito. Después, poco a poco, ya te conozco, eres el mismo de siempre, ya estás con las mismas cosas, esa reacción ya la he visto 20.000 veces. Lo estoy convirtiendo en un objeto. Y como es un objeto, ya no me entusiasma. Nuestras relaciones se pueden convertir en muy llanas. Tenemos que pedir esa gracia de no perder el sentido del misterio. ¿Me veo yo como misterio? Hay gente que le pides algo y dice, no, yo eso ya lo intenté no sé cuántas veces. Madre superior o padre superior, no me pida eso, imposible. Para mí eso nada, soy inútil. A lo mejor esta noche recibiste esa gracia, ese carisma. ¿Por qué no lo pides? Si la comunidad lo necesita, bueno, no nombren un economo que no sepa de economía, es un peligro. Cuando los franciscanos tuvimos la crisis económica, el Papa Francisco poco después en Milán dijo, nosotros los religiosos poco a poco nos vamos llenando de bienes, donativos, pero Dios en su gran bondad nos envía un economo que acaba con todo. Es lo que había pasado un poco con nosotros, ¿no? En su gran bondad nos envía un economo que está. Es decir, porque uno sea bueno, puede que no sea buen formador. Está muy bien en la comunidad, como modelo, pero tenemos que ser también expertos, tenemos que prepararnos. Pero al mismo tiempo, admirar el misterio que somos nosotros. Somos templo de la Trinidad. No nos reduzcamos a lo que ya sabemos de nosotros mismos. El Espíritu sigue actuando en nosotros. Ser un místico quiere decir apreciarte como algo que va más allá de lo que tú conoces de ti mismo. El que tienes al lado es mucho más de lo que tú conoces de él. No lo reduzcas a un objeto. Eso acaba con todo tipo de relación. Por eso, regálense un paseo juntos o un viaje. Francisco, cuando veía que alguien estaba sufriendo, levantaba a toda la comunidad y a comer. A los franciscanos bueno, basta. Necesitamos una mirada distinta, dice el Papa, para contemplar el mundo desde dentro y hacer posible la conversión ecológica. La ciencia nos habla de datos. Nos dice, si no se comportan bien, si no tenemos cuidado, el mundo se destruye. Y claro, nosotros en un primer momento nos asustamos, porque eso viene de fuera, ¿no? Pero poco a poco decimos, bueno, yo hice eso y no pasó nada. Tal vez no sea cierto. Cuando son normas que vienen de fuera, el temor al infierno, fácilmente nos acostumbramos a eso. Y decimos, sí, pero tiene que la motivación ser interna. Ser interna. San Juan de la Cruz contemplaba al amado en la naturaleza de una manera real e inmediata, y a su vez en la hermosura del amado percibía el monte y el collado domana el agua pura. En efecto, el prestar atención a la belleza y admirarla y amarla nos ayuda a salir del pragmatismo utilitarista. Si no aman la naturaleza, y eso es una gracia que Dios le concede, si no la perciben como expresión de un Dios que está presente en todo, entonces es un ecologismo así, un poco de, en fin. En estas cosas hago bien, en otras cosas no. Una motivación interior que alienta y da sentido. Dice el Papa Francisco, no será posible comprometerse en cosas grandes solo con doctrinas, sin una mística que nos anime. No, yo creo que no es posible la ecología integral si faltan estas motivaciones. El no creyente puede descubrir otros valores que le iluminan, que al fin y al cabo son expresión de lo mismo. La mística y la espiritualidad impulsan, motivan, alientan y dan sentido a la acción personal y comunitaria. Apelan al corazón más que a la cabeza y ofrecen las motivaciones que necesitamos para alimentar una pasión por el cuidado del mundo. Me han dicho que mañana
si no acabo con ustedes hoy, que mañana les hablo de nuevo. Me gustaría tal vez hablarles sobre el liderazgo, sobre la obediencia, la autoridad, que va un poco en relación con esto que les estoy hablando. Hay experimentos muy curiosos sobre eso, que sorprenden. Si el corazón no cambia, el esfuerzo voluntarista dura poco. Ante la grave crisis ecológica, muchos reaccionan solo por temor a las consecuencias nefastas que se avecinan, un sentimiento que no consigue implicar completamente a la persona. El discurso científico apela a la dimensión racional, ofrece ideas, pero no motivaciones. Las religiones, sin embargo, son las instancias que con mayor fuerza pueden apelar al ser humano en toda su complejidad de mente, corazón y espíritu. La verdadera religión sana desde dentro las 4 relaciones fundamentales. Cuando una persona está enamorada, el mundo cambia. Si no cambia la ecología mental, no cambia la ecología física. Tenemos que ver el mundo de manera distinta. Y eso solamente lo conseguimos cuando recibimos esa gracia de ver todo en Dios. Esa experiencia de la gratuidad divina y de nuestra profunda unión con las demás criaturas nos prepara a la contrición perfecta por los pecados cometidos contra la naturaleza. Fortalece nuestra firme determinación de no seguir dañándola. La espiritualidad y la mística hacen posible una experiencia armónica e integral de la realidad. En efecto, la espiritualidad no está desconectada del propio cuerpo ni de la naturaleza, estoy citando al Papa, o de las realidades del mundo, sino que se vive con ellas y en ellas, en comunión con todo lo que nos rodea, Laudato Si. Por desgracia, aquí les hablo de los dualismos de que hablamos hoy, por tanto voy adelante, estos dualismos nos han hecho despreciar la materia, considerarla solamente un objeto, incluyendo nuestro propio cuerpo. Y han llevado a considerarnos superiores, la tesis de la excepción humana, somos excepcionales. Francisco y la tradición franciscana contradice esto. Para los pensadores franciscanos el conocer es reconocer, abrirse al misterio, crecer en sabiduría y en capacidad de amar. Y la sabiduría, como les decía, para los franciscanos no solamente de aquí, es también de aquí, es saborear. No existe la inteligencia y después el amor. Existe el amor rico de inteligencia y la inteligencia llena de amor, dice Benedicto XVI. Los franciscanos proponen una comprensión holística de la ciencia, siempre ligada a la teología y a la moral. No buscan el conocer para dominar, sino para amar. La verdadera sabiduría, saborear, va unida a la delectatio y a la fruición amorosa con el amado. En efecto, donde la razón deja de ver, el corazón ve. Por tanto, en lugar de analizar, los franciscanos contemplan la naturaleza, que está llena de palabras de amor, y escuchan a las criaturas, incluso cuando su voz no puede oírse. Aquí tienen la imagen de Platón, ¿verdad? La caverna. Quienes han estudiado filosofía saben de qué se trata. La cultura occidental ha favorecido un espiritualismo desencarnado que considera el mundo material como un obstáculo que hay que superar, pues entretiene. ¿Recuerdan el mito de Ulises? Ulises, que iba a pasar después de haber conquistado Troya, iba a pasar junto a la isla de las sirenas. Las sirenas cantaban magníficamente bien, pero quien escuchaba ese canto se quedaba atrapado y no podía seguir su viaje. ¿Qué hizo Ulises? Él no se tapó, no, porque quería oír. Quería oír. Tapó a todos sus marineros y les pidió que lo ataran al poste del barco. Así ellos no oían y él oía, pero estaba atado. Hay otro mito griego, Jasón. Después de obtener el vellucino d'oro, pasa también al lado de la isla de las sirenas. Estos son mitos, pero que reflejan lo fundamental del ser humano. Y él también quería oír. Pero en vez de Ulises decir, oigo yo y los demás que se fastidian,
él llevó consigo al poeta, ¿cuál era el poeta de la antigüedad? Homero no. Llevó que con sus cantos anulaba el efecto pernicioso de las sirenas. Así que todos pudieron oír. Nos está hablando esto de esa realidad. La realidad puede ser bella, pero nos entretiene, nos puede entretener. Tenemos que conseguir que no nos entretenga, que podamos seguir nuestra peregrinación. Francisco contempla la presencia de Dios en las criaturas y en Dios percibe la verdadera entidad de las criaturas, es decir, todas las cosas en Dios, ve todas las cosas en Dios y a Dios en todas las cosas. La tierra es para él una madre, pero es también una hermana madre tierra. ¿Por qué para Francisco es una madre? Dicen, ¿por qué? Porque cuando en Génesis 1 Dios crea el sol, no crea, separa. Génesis 1 no habla de crear de la nada. Era un caos y Dios puso orden, cosmos. Del caos hizo el cosmos, separando. Es decir, nada de confusión. Somos distintos, pero hermanos. El sol en su sitio, cada cosa en su sitio, separando, no confundiendo. No todos iguales como los japoneses en aquel juego, o como la comunidad cuando dice, ¿qué presumes tú? Pues puedo presumir, pero no es mío. Ya se me pasó la idea, estoy muy cansado. ¿Le estaba hablando? ¿De qué le estaba hablando? El orden. Entonces, Dios separa. Pero una vez que ha separado cada cosa en su sitio, que ha eliminado el caos, pone todo en una red de relaciones. El sol dará la luz, los astros medirán el tiempo. Y la tierra, primero crea la tierra de los seres y después de ahí surgirán las flores y también el ser humano será creado de la tierra, del polvo de la tierra. Por tanto, la tierra es madre, porque de ahí surgimos todos, pero es hermana, porque es una criatura. Y nos muestra cómo gobierna, que les decía que en italiano del tiempo de Francisco, gobernar es nutrir. No domina, gobierna. Bueno, se me está acabando el tiempo, pero bueno, de todas maneras, aquí tienen la exposición. Voy a ir al esquema. Un místico y un peregrino, sintiéndose unido a toda la creación, descubre en todo la presencia de Dios. Y eso tiene que cambiar nuestra actitud para todo, incluso para las misiones. Cuando yo voy de misionero, no voy a darles algo que ellos no tienen. Yo llevo un mensaje, una revelación, pero allí están ya las semillas del verbo. Dios está allí presente también. Yo voy a aprender también de ellos. Hay una interactividad siempre. Por eso el Papa le decía en la Amazonia, ayuden a sus misioneros. ¿Sí? Sentirnos siempre personas que dan lo mejor que tienen, pero al mismo tiempo siempre reciben. Cuando somos formadores, cuando somos educadores, la naturaleza ayuda a Francisco a elevarse hacia Dios. Y en Dios él se descubre hermano de todo lo creado. Por tanto, eso lleva al asombro y a la contemplación. Al final de cada día deberíamos asombrarnos y reírnos un poco de nosotros mismos también. Es decir, separar un poco, decir, verte con compasión. Cuando uno está siempre culpabilizándose, ay, no soy capaz de hacer esto. Bueno, está bien, vale, intenta mañana, pero ahora duerme, tranquilo, hombre. El culpabilizarse te bloquea. Cierto que tenemos que sentir culpa cuando hemos sido infieles, pero no para quedar ahí tirados.
no para decir yo no valgo para nada. Eso te anula como persona.